¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Decía el maestro Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar, la manera en cómo cada gobernante ejerce el poder desde su propia visión de los hechos. Claudia Sheinbaum Pardo ya tomó protesta como la primera mujer en sentarse en la silla del águila, siendo sucesora de un personaje histórico que marcó la vida de millones y millones de personas. Un personaje que significa un antes y un después, en definitiva, en todo este periplo que ha padecido nuestro país en diferentes etapas y que de una u otra manera Andrés Manuel López Obrador intentó o logró recomponer, dejando por supuesto cimientos de lo que se conoce como la cuarta transformación y pendientes que tendrán que ser atendidos por la propia Claudia Sheinbaum, así como también profundizados los primeros, atendidos los, los segundos. La gran pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo lo hará la presidenta de nuestro país? Y me parece que en ese sentido comenzamos a verlo ya desde ese discurso emotivo, bien estructurado, profundo, que esgrimió durante su toma de protesta en la Cámara de Diputados, con el reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, que la pinta de cuerpo entero como ser humano. Y después la manera en cómo replica muchos de esos planes, de esos proyectos, de esas ideas que ya tiene desde hace tiempo la propia Sheinbaum en el tintero y que ahora podrá desarrollarlos perfectamente, profundizando sobre todo en áreas en donde para ella está mucho, pero mucho del secreto incluso. em, del buen gobierno, del desarrollo, de la modernidad administrativa, el caso del medio ambiente, por ejemplo, se los decíamos en la mañana, el tema del agua no será una batalla fácil. Junto con el litio, junto con otros recursos naturales, les puedo garantizar que será el motivo de serios enfrentamientos con transnacionales, con el interés económico, quienes han usufructuado durante muchísimos, pero muchísimos años los minerales, el vital líquido y otro tipo de recursos sin que la nación viera ningún tipo de beneficio. Lo hemos denunciado no una, en infinidad de ocasiones y desde hace muchos años, cómo los empresarios mineros son verdaderos gángsters, verdaderos mafiosos, personajes quienes sin ningún tipo de empacho contaminan a más no poder, esclavizan al trabajador, explotan hasta la saciedad precisamente la salud tanto de la tierra como del ser humano y no dejan nada más que muerte, desolación, tristeza, enfermedad, mientras se hinchan los bolsillos, por supuesto, de los millones y millones y millones que deja el oro, que deja la plata, que deja el zinc, que deja el carbón, en fin. Porque, insisto, ¿usted ha visto alguna vez que una comunidad cercana a estas minas tenga una mejora en su calidad de vida después de que es explotada o usufructuada por estos sujetos quienes se vieron beneficiados por unas concesiones leoninas en toda la extensión de la palabra, unas concesiones verdaderamente draconianas para el país de la mano de Carlos Salinas de Gortari, que benefició pues a sus cuates, ¿no? A Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, a Germán Larrea, a Alberto Balleres, a los mismos de siempre, porque los mismos de siempre, ¿no? Son los que controlan el dinero y los que controlan diferentes áreas fundamentales, sustanciales en el funcionamiento de este país y por supuesto que están involucrados no solamente en Palacio de Hierro o en la televisora o en la telefonía. No, esos son sus negocios, no fachada, porque obviamente tienen una importancia, tienen una trascendencia, pero esos son los negocios públicos, digámoslo así, los negocios mediáticos. Muchas veces dejamos de lado, por ejemplo, lo que ha hecho Slim en las minas, lo que han hecho los Bayeres, lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego, y nos enfocamos solamente en un personaje deleznable, como es el caso de Germán Larrea, pero los demás no cree usted que se salvan. Y ni hablar, por supuesto, de las mineras canadienses. Pues bien, hablar entonces de la minería a cielo abierto, llevar a cabo una reforma que donde realmente se le prohíba, donde se impide el fracking, incluso acuático, sin duda alguna que pondrá sobre la mesa en muchos aspectos el futuro de este país. ¿Por qué? Porque el extractivismo es el neocolonialismo
en pocas palabras. Y si Claudia Sheinbaum y su gobierno logran parar ese robo, parar esa explotación, habrán dado un paso fundamental en materias de soberanía, pero muy peligroso porque esos intereses, sobre todo los transnacionales, no querrán que esto se replique en América Latina, en donde, según las Fuerzas Armadas norteamericanas, con Laura Richardson a la cabeza, han dicho, pues casi casi que los recursos naturales le pertenecen a los Estados Unidos. Está, como le mencionaba al principio, el tema del agua, en donde las grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, estas corporaciones, han estado explotando el vital líquido, lo han estado saqueando. En México, como decía el gran Kurt Hartberg, no hay sequía, hay saqueo, así de sencillo. Son de verdad millonarias, pero millonarias las pérdidas para la población que provoca esa ley de aguas, que provoca el uso de los pozos, la explotación de los mismos por parte de estos grupos, quienes han visto un gran negocio con el agua, la han mercantilizado completamente y la han despojado de la conciencia del derecho humano y la han querido convertir en un producto comercial que el que tenga para pagar la pueda consumir. Una postura completamente inhumana, completamente, de verdad se los digo, bestial, así de sencillo, porque el agua es necesaria para la salud de las personas, es necesaria para la vida digna de una persona. Solamente mentes como la de Sergio Sarmiento pueden ir en contra de estos conceptos humanistas respecto a lo que es el agua. Y mucha gente te dice, pero es que casi no hay, hay que cuidarla. Bueno, eso es otra cosa, a que la privatices, a que la controlen las grandes empresas, a que sean las grandes empresas los millonarios del agua, como diría el doctor, el profesor Wilfrido Gómez, quienes hagan el negocio, ¿no? Eso es muy diferente a que se cuide el agua. Ahí estaremos viendo qué pasa con Claudia Sheinbaum y el tema eléctrico, nuevamente las energías limpias, en donde también se van a tocar intereses de estos mismos empresarios. Pero son los puntos que para Claudia Sheinbaum son necesarios y veremos, por supuesto, cómo lo equilibra con la postura que también mencionó de cuidar a la inversión privada, de generar una mayor inversión privada, de convertir a México en un país atractivo, principalmente en lo que se refiere al nearshoring, a la famosa relocalización de la manufactura, que algunos de ustedes me han dicho, cuidado, porque también puede ser la normalización de la explotación laboral. Bueno, mucho dependerá de la manera en cómo tú, por supuesto, desarrollas esta actividad. Pero es parte de la esencia de Claudia Sheinbaum, es parte de su forma de ser, de su forma de entender la administración pública y el desarrollo, por supuesto, de nuestro país. Hay un factor clave cuando habla del nearshoring y habla de tecnología nacional, de tecnología de nuestro país, precisamente para poder tener una ganancia, crear los desarrollos tecnológicos mexicanos, los procesos de digitalización que son algo sumamente, pero sumamente ambicioso, pero que podría incluso facilitar, por supuesto, los trámites públicos. Entonces veremos qué sucede un poco más adelante, pero me queda claro ya después incluso de la propia mañanera que Claudia Sheinbaum tendrá este propio estilo. Y qué bueno, porque por mucho que uno admire la capacidad política de Andrés Manuel López Obrador, los diferentes aspectos positivos que arrojó López Obrador a la discusión del día a día, Claudia Sheinbaum tendrá, por supuesto, que consolidar su propia personalidad, su propia historia. Y es que hay varios factores que nos dejan muy en claro que Sheinbaum pues tendrá que, ¿cómo decirlo?, responder a la confianza de la ciudadanía haciendo un mejor gobierno que el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque el país que recibe es diferente al que tuvo en sus manos el político tabasqueño. Ella tiene una enorme legitimidad, tiene un poder constitucional que hay algunos periodistas, como el caso de Álvaro Delgado, que señala es mayor que el de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que tiene una mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo que le permite avanzar de manera clara, de manera contundente, con este proyecto de nación, plan de gobierno progresista, ¿no? Sin ningún tipo de duda, en donde el eje rector tiene que ser como hasta ahora, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque tal y como lo adelantó López Obrador cuando presentó este plan de modificar el pacto social,
Si tú no ves primero por los pobres, si tú no inviertes para combatir esa pobreza, si tú no sacas a la gente de la misma, es imposible que tengas un país más democrático, un país mucho más justo, un país mucho más comprometido en el día a día. Durante décadas, los gobiernos que se instalaron en nuestro país, no de forma democrática, sino de forma tramposa y abusiva, correspondieron, o más bien dicho, respondieron a los intereses empresariales, esos intereses empresariales para los cuales la pobreza es un negocio, para los cuales la pobreza es necesaria para seguir ellos enriqueciéndose, porque a final de cuentas el capitalismo de eso se basa, en eso se basa el capitalismo, en el empobrecimiento de la gente para que la macroeconomía funcione adecuadamente, no en una distribución equitativa de la riqueza, no en una lucha en contra de la desigualdad. Por eso es que escuchamos a personajes como Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ya comienza a crear las condiciones para involucrarse más de lleno en la política rumbo al 2030, o al propio Carlos Slim, o al propio Germán Larrea, decir no a la desigualdad. Por eso en Televisión Azteca está prohibido hablar de desigualdad. Andrés Manuel López Obrador contrarrestó esto, contrarrestó esta idea de que a pesar de que hubiera productividad en México, no se le podía pagar mejor a los empleados. A pesar de que hubiera resultados para las empresas y para la macroeconomía, no se podía mejorar la calidad de vida de aquellos que estaban sumidos precisamente en la pobreza. Las medidas que tomó el expresidente de nuestro país fueron de la mano precisamente de esta necesidad imperiosa completamente para construir un nuevo pacto social de atender a los más necesitados, a aquellos que fueron segregados, a aquellos que fueron oprimidos, a aquellos que fueron eh, ignorados durante todo este periodo neoliberal. Por eso es tan importante mantener a los pobres en el eje de un gobierno, mantener el combate a la pobreza como una herramienta fundamental precisamente para poder cambiar el rostro de este país y pensando en ellos en una mayor justicia social cuando se lleva a cabo el desarrollo y discusión de las diferentes reformas que están ya ahí en el plan C. Una de las grandes virtudes en esta batalla cultural, en esta narrativa cultural que tuvo el obradorismo, pasa directamente, pero directamente por haber evidenciado las corruptelas de los ricos, por haber evidenciado los abusos de los ricos, por haber concientizado a una población, por haber logrado que una población se involucrara directamente en la política, como nos decía el maestro Ariel Rodríguez Curi. Logró López Obrador lo que jamás había pensado, que era la reconciliación de un sector muy importante de la sociedad con la política y particularmente con un político. Entonces, por supuesto que es que para Claudia Sheinbaum seguir estos derroteros jugará un papel determinante para la evaluación final de su administración. López Obrador alcanzó a sacar a 9 millones de personas de la pobreza, un tema que la oposición ha querido desvirtuar de mil maneras porque saben perfectamente que si esto continúa de dicha manera, no hay posibilidad alguna de que se levanten jamás, pero jamás de la lona, pero sobre todo sus patrones, los empresarios, saben perfectamente que sacar a la gente de la pobreza va a trastocar completamente esa sociedad jerarquizada que les ha permitido ser lo que ahora son. Por eso es que es ahí donde uno dice, ¿cómo? ¿Cómo será? Yo creo, si le voy a ser honesto en algo, que al tener Claudia Sheinbaum eh, todas estas herramientas que no tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador, la ponen en una situación verdaderamente histórica, en un escenario sumamente positivo, porque hoy tiene todo para cambiar la Constitución, todo para que las cosas sean diferentes. ¿Para qué? Porque, ¿para qué y por qué? Para que México sea un país mucho más justo. No solamente hablamos de la mayoría a nivel federal, hablamos también de que tiene el control de 24 de las 32 entidades en cuestión de gobierno, que tiene la mayoría en 25 congresos locales. Entonces, puede sin duda alguna modificar las estructuras, tanto jurídica como institucional del viejo régimen, ese viejo régimen
que se enquistó en cada una de ellas, que creó un México alterno, que creó un México de la transición, que solamente un México, que fue un México que normalizó, por supuesto, el despojo, los privilegios, que generó mucha de la tragedia que hoy por hoy seguimos padeciendo, que profundizó en el clasismo, que profundizó en el racismo. Y ahora Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, tiene todas las herramientas para cambiarlo. Por eso es que sí, se podría pensar que el tablero está perfectamente claro, que el tablero está perfectamente acomodado para que Sheinbaum haga un mejor gobierno que el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que de por sí cimbró la política de nuestro país. ¿Será diferente? Seguramente que será diferente. ¿Actuará de manera distinta para lograrlo? Es muy probable. ¿Tendrá un lenguaje que no sea similar al del político tabasqueño? Estamos todos completamente de acuerdo. Entonces me parece que en ese sentido habrá que estar muy esperanzados de que Claudia Sheinbaum haga un muy buen gobierno, porque tiene por lo menos de aquí a los próximos 3 años todos los botones de mando para poder consolidar estos cambios que durante décadas han estado exigiendo las mexicanas y los mexicanos, y que tiene que aprovechar lo que ya avanzó, lo que ya construyó, que fue mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que dudo mucho que Claudia Sheinbaum se aborace en esta discusión. No es su personalidad, pero sí es una mujer de pasos firmes. Entonces, como toda científica, en cuanto tenga, por supuesto, la información, en cuanto tenga el modelo definido, en cuanto tenga la estructura, va a dar el paso y no se va a echar para atrás, y tendrá que evaluar las distintas perspectivas, como hacen, por supuesto, los científicos, las distintas pruebas, los distintos escenarios, antes de ir tomando cada una de las decisiones. Pero lo fundamental es que en todos y cada uno de sus discursos, en todo y cada uno de sus pronunciamientos, Claudia Sheinbaum ha dicho que para que este país continúe cambiando, se requiere siempre que por el bien de todos, primero vayan los pobres. Ahora, ¿qué tiene enfrente? No tiene a nadie. La oposición a Claudia Sheinbaum, si ustedes me lo permiten, no será partidista. Lo hemos dicho ya en otros foros. La oposición partidista está convertida en un chiste. No existe la oposición partidista hoy por hoy. Su mejor arma es Lili Telles, una persona que postea de una manera desaforada distintas imágenes, exagera, es estridente y tarde que temprano va a traicionar a todos sus panistas a favor de su patrón, de Ricardo Salinas Pliego. Es Ricardo Anaya, un hombre sí, mucho más articulado, con una verborrea mucho más política, pero un tipo que todos sabemos que es un pillo. Marco Cortés es un mequetrefe, ya lo definíamos en alguna otra oportunidad, un sujeto cobarde e hipócrita que es capaz de mentirte con toda la seguridad de que va a jugar por otro lado, y que aparte de todo llega al grado de pragmatismo inmoral, que trata de normalizar conductas delictivas como una práctica común en la política mexicana, sin entender que en México ya no aceptamos esos políticos, ya no nos parece bien que un político sea corrupto, que un político sea haga ese tipo de negocios con la justificación del famoso pragmatismo. Hoy la oposición en México partidista no existe, y entonces ustedes me preguntarán cuáles son la oposición que tendrá que enfrentar Sheinbaum. Para mí es mucho más peligrosa porque es una oposición financiera, una oposición económica, una oposición transnacional, una oposición que mueve los hilos de la violencia, que mueve los hilos de las presiones bursátiles, una oposición que buscará una y otra vez a través de sus diferentes brazos, entre ellos los mediáticos, conseguir mantener privilegios, negociar de manera dura, vender caro cualquier tipo de paso de la transformación, pero enfrente tienen a una presidenta que llega con mucha legitimidad, que llega con mucho respaldo, que llega con mucha escuela, que llega con mucho, pero con mucho camino ya andado, y que sabe perfectamente lo que está en juego, que es uno de los legados que ella ha prometido precisamente defender. Hay que dejarlo muy, pero muy en claro. Andrés Manuel López Obrador no le falló para nada al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, hoy por hoy, por supuesto, tiene todas las condiciones para tampoco fallarle y, por supuesto, superar, insisto, en números y en realidad, lo que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A ustedes qué opinan? ¿Es el estilo de Claudia Sheinbaum? No lo que ya estamos viendo en el ejercicio del mismo.
Hay mucha gente que me dice, hay motivos para estar esperanzados. Yo estoy seguro que sí. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Póngale pulgar arriba, por supuesto, a esta transmisión. Compártala, déjenos su comentario. Sabe que todo esto es muy importante para nosotros. Suscríbase. Somos ya 215,000 en esta comunidad. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Hay que seguirle compartiendo, likeando. Es muy importante, fíjese. Cuando vemos el video, darle el me gusta, dejar el comentario, porque eso permite una mayor recomendación por parte de YouTube y por lo tanto nos permite seguir creciendo. Si usted no se ha suscrito y nos está viendo, ténganos confianza, otórganos ese poderoso pulgar arriba, otórganos esa poderosa suscripción para que sigamos, por supuesto, adelante. Y ya lo sabe, super chat, super gracias o bien únanse al canal. Son hasta el momento nuestras tres formas de monetización. Yo les agradezco verdaderamente, como siempre en favor de su atención. Y al ratito tendremos una entrevista internacional con mi querido tocayo y amigo Jesús López Almejo. Lo que está pasando entre Irán e Israel en materia informativa no lo podemos dejar de lado. Gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.